importa equivocarse. Prefiero 1000 veces que me digan lo primero que me viene a la mente: señorita, tengo hambre, a que no comenten nada. ¿Por qué? Otra cosita. Yo me he venido en un vuelo bien complicado. He quedado sorda. Entonces agradecería mucho que hablen fuerte, por favor. También, así todos los demás vamos a poder escuchar. Es cuando un pueblo se organiza y se autodetermina como un pueblo, y puede ser Suspiro, Unido, puede ser Cama, puede ser Bora, Mitoto, se organiza y se reconoce su identidad cultural, y eso es institucional indígena, eso se llama institucional indígena. Perfecto, muchísimas gracias, Miguel. Por allá mi hermanito. O creo que tenía calor. Ok, entonces, muchísimas gracias a Miguel por darnos una explicación de lo que él comprende que es la institucionalidad indígena, y está bien porque los términos que se usan a veces o son un poquito complejos o son, mejor dicho, tienen varias definiciones, uno los interpreta de una forma en la que lo puede interpretar distinta de otra persona. Sin embargo, la institucionalidad indígena que les voy a traer hoy día es relativamente diferente a lo que nos ha mencionado Miguel. Lo que él me comenta me recuerda un poquito más a lo que puede ser la autonomía comunal, la autogestión, algo que también ustedes, me imagino, conocerán. Entonces, un poquito para sacudirnos. ¿No se me escucha bien? Ok, perfecto. Disculpen, también soy gritona. Comenzamos algo rapidito. Tomen asiento todos los que han participado alguna vez en un proceso de consulta previa. Ok. Tomen asiento, por favor, todos los que alguna vez han participado en una mesa de trabajo con alguna entidad del Estado. Puede ser local, regional, nacional. Ustedes lo pueden valorar. ¿Ok? Tomen asiento todos los que alguna vez se han podido reunir con una autoridad directamente. Ahora, tomen asiento todos los que han podido influenciar en la decisión de esa autoridad. Mejor dicho, invertamos eso. Levántense todo aquel que ha podido influenciar en la decisión de esa autoridad. Que uno se ha reunido con algún alcalde, que uno se ha reunido con algún ministro, con alguna ministra, y le ha dicho: mira, esto es lo que necesita mi pueblo, y el ministro o ministra ha dicho: perfecto, eso le damos. ¿Se podría levantar? ¿Han tenido esa oportunidad? ¿Ese poder de negociación? ¿Y cuánto les costó? Claro que sí. ¿Cuánto tiempo? ¿Cuánto presupuesto? Y les atendió automáticamente, les dijo: ok, yo los apoyo, y al día siguiente fue con ustedes. Ok, todo lo que ustedes han vivido, presenciado, ya pueden tomar asiento si lo desean, es un pequeño poder de negociación que lo pueden tener de igual a igual en ciertos espacios, pero es muy difícil, ustedes lo han visto, conseguir que estas autoridades tomen una decisión en función de lo que nosotros queremos o necesitamos. ¿Ok? ¿Qué es la institucionalidad indígena entonces? La institucionalidad indígena es una atribución que nos hemos tomado de nombrar así, porque se refiere a la representatividad desde dentro de las instituciones públicas. ¿Qué podemos ver en la imagen? Los que están al fondo me disculparán. Aquí voy a hacerles una explicación rapidita. Aquí dice funcionario regional, aquí dice funcionario de cultura, y por acá también dice funcionario regional. ¿Ok? ¿Qué vemos aquí? ¿A qué se parece? Muchas veces, no les miento, esta imagen salió de buscar la consulta previa, justo lo que Lilian les había comentado hace un momento. Y muchas veces representan estos espacios de participación, estos espacios de concertación y negociación, como funcionarios con chalequito, con membretes del Estado, y de las comunidades o los pueblos originarios con sus prendas originarias. ¿Alguna vez han visto un funcionario con prendas originarias?
mesas, mandan técnicos, asesores, pero ellos realmente pueden decidir. No. ¿Deseaba participar? Yo creo que esa institucionalidad indígena está planteado, por ejemplo, la viceministra nos representa, creo, al pueblo indígena. Tengo entendido que en Ucayali también hay la creación de gerencia de pueblos indígenas, y en Madre de Dios estamos en proceso también, y yo creo que esas instituciones es una institucionalidad indígena porque está conformado desde nuestra perspectiva que deberían ocupar cargos hermanos profesionales indígenas. Perfecto, muchísimas gracias. Ruth, ¿verdad? Muy bien. Buenos días. Bueno, refiriendo al tema, ¿no? Que si realmente hay personal que trabaja en el Estado y que nos pueda identificar, lamentablemente cuando ellos están en el poder, ellos no pueden ir contra sus políticas que ellos trabajan. Podría dar un ejemplo, por ejemplo, en el CONEI, en la DGIVIRA, el DGIVIRA, el presidente, también pasa a ser miembro del CONEI, y siendo presidente y también siendo director, y ocupa ambos cargos y no puede decidir con la misma intención que el pueblo pide sus demandas. Entonces algo contradictorio, porque no puede ser juez ni parte al mismo tiempo, porque tiene que cumplir con su trabajo, ¿no? Entonces algo que no es desventaja para los pueblos indígenas cuando hacemos nuestras peticiones a favor del pueblo. Yo creo que es muy visible para mí eso. Muy buenos días. Para mí la institucionalidad indígena, simplemente el Estado utiliza nuestro nombre y a la realidad, pero no ocupan los indígenas. Cultura. En los gobiernos regionales hay asuntos indígenas. No hay ni un indígena, ¿ves? Nosotros como pueblo decimos instituciones, significa que lo representa quien lucha por nosotros. COICA, AITICES y las organizaciones regionales y las federaciones organizaciones locales que se encuentran en diferentes cuencas de la Amazonía. Muchas gracias. El convenio 169 de la OIT, me imagino aquí todos lo conocen. Levante la mano quien no conoce el convenio 169. ¿No lo conoce? De la OIT. No hay ningún problema. Salvador, ¿podría comentarnos un poquito al compañero sobre el convenio 169 de la OIT? Tampoco. ¿Y por qué no levantó la mano? Ok, el convenio 169 de la OIT es un convenio que se aprueba aproximadamente en el 79 a favor, propiamente de la OIT, a favor de los pueblos indígenas, reconociéndoles derechos inherentes a su naturaleza, porque ellos viven con la naturaleza, ¿ok? A beneficios que tienen que ver con esa posición especial en la cual se encuentran, esa posición de conservación de la naturaleza y sus territorios. Sin embargo, mucho se habla de lo que es consulta previa, lo vimos anteriormente, mencionaba Lilian, artículo 6, inciso A, se reconoce la consulta previa, a todos siempre nos intentan meter ese chip de consulta previa, 6A, 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 es como aprenderse cualquier otro derecho, ¿no? Una persona que va presa tiene que aprenderse todos los derechos que le salen en la Constitución para que no lo vulneren cuando está presa. Sin embargo, se olvidan a veces del segundo inciso, o específicamente del 1B. ¿Qué dice? Al aplicar las disposiciones del presente convenio, los gobiernos deberán establecer medios a través de los cuales los pueblos interesados puedan participar libremente, por lo menos en la misma medida que otros sectores de la población y a todos los niveles, en la adopción de decisiones en instituciones electivas y organismos administrativos y de otra índole, responsables de políticas y programas que les conciernen. Se ha levantado tanto la bandera de la consulta previa que se ha olvidado un poco lo que es la participación, pero no una participación como la que nos vende el Estado, que es una participación ciudadana que la puedo tener yo, que la pueden tener ustedes y que la puede tener cualquier otro ciudadano con su documento de identidad peruana. Lo que representa
ahí, o lo que se indica ahí, es que los pueblos tienen derecho a decidir en el mismo nivel que los demás, en los mismos espacios que los demás. Y como bien comentaba Ruth, tenemos, por ejemplo, pasamos a la siguiente diapo. Imagino la conocerán, sobre todo la sacarán sus paisanos, los locales que están por aquí. Bien. Yo solamente quiero, es lamentable, hermanos, de que la condición política o el poder judicial no reconocen legítimamente al convenio 169, a pesar que es un rango constitucional, no le tienen en cuenta. Se está luchando para eso. Ciertamente es algo lamentable que el gobierno no lo tiene en cuenta, el convenio 169. Entonces tenemos que nosotros, los indígenas, pararnos fuertemente y reclamar, porque este convenio tiene rango constitucional que no lo tiene en cuenta cuando uno se reclama un derecho. Por ejemplo, la consulta previa, si no le demandan, no hubieran consultado. Por ejemplo, hidrocarburos, cuando está haciendo un fuerte impacto que no ha traído pobreza, nosotros hemos tenido que presentar un plan que se llama Plan Post-Petróleo, que ellos le han dicho cierre brecha. Hay muchas cosas que el Estado da las tierras y no quiere pagar verdaderamente por lo que ha hecho daños y perjuicios. Totalmente ellos no reconocen esto. Es lamentable. Gracias. Muchísimas gracias por su intervención, Miguel. Es cierto, no hay forma de negarlo. Todos aquí han tenido alguna vez de cerca o de lejos ese tipo de experiencia, donde lamentablemente se entera o conoce de organizaciones o vive en comunidades que han sido abandonadas, que han sido vulneradas sistemáticamente por el Estado, que después de haberle impuesto proyectos no les quiere reconocer ningún derecho sobre los beneficios económicos, sobre las servidumbres y demás que puedan surgir. Ok, discúlpeme un poquito lo que habíamos visto, lo que mencionaba Ruth, que ahora tenemos a una viceministra de Interculturalidad. Sin embargo, como decimos a veces en el derecho, echa la ley, echa la trampa. La viceministra, lamentablemente, no por ella, sino el cargo, es un cargo de confianza. Si mañana pasado es cambiado de ministro y decide cambiar a la viceministra, poco o nada podemos hacer. Entonces, es muy importante tener una representatividad con legitimidad y con suficiente meritocracia y fuerza que se mantenga. ¿Ok? Vamos a pasar a la siguiente. La pregunta más o menos va por ahí, ¿no? Si existe institucionalidad indígena en nuestro país, ¿existen autoridades donde reconozcan participación de comunidades, participación activa? A eso nos referimos con institucionalidad, que es muy diferente a la participación indígena, y por eso no le ponemos ese nombre, porque muchas veces se manipula esa información, te quieren vender participación indígena cuando en realidad es participación ciudadana. Y como tiene el mismo nombre, el mismo término, a todos no le toman esa diferencia o le dan quiere recordar. No, para el tanto periodo, disculpen. Sin embargo, sí existen organizaciones como el ANA, la Autoridad Nacional del Agua y CERFOR, que dentro de sus consejos directivos, que son conformados por unos 12 miembros, consideran a representantes de las comunidades. Bien, el ANA considera a un representante de comunidades campesinas y a un representante de comunidades nativas. Y el CERFOR considera hasta 4 representantes. Como tiene que ver mucho con temas forestales, justamente temas que abarcan o que afectan también a las comunidades, ellos reconocen la participación de una comunidad campesina de la costa, de una comunidad campesina de la sierra y de 2 comunidades nativas del cerro. Sin embargo, así como CERFOR, me pregunto, ¿existirán otras instituciones que también toman decisiones que afectan a los pueblos? Por ejemplo, ¿quién aprueba los estudios de impacto ambiental de todos estos proyectos que vienen afectando a las comunidades? Por ejemplo, ¿qué autoridad tiene que velar por la remediación ambiental después de una emergencia como lo puede ser un derrame de petróleo?
OEFA. Por ejemplo, ¿qué autoridad verifica, o por hecho, qué autoridad se encarga de velar por la conservación dentro de las áreas naturales protegidas? ¿Y qué autoridad, al momento de establecer un área natural protegida, establece zonas de amortiguamiento que impactan en comunidades? Y la pregunta más obvia, ¿qué autoridad se supone representa a los pueblos indígenas? Ok, entonces podemos pasar a la siguiente. Ese mismo diagnóstico que hemos hecho ahorita, rapidito nomás, lo hicieron en 2019 el Instituto de Defensa Legal del Ambiente y Desarrollo Sostenible y la Confederación Nacional Agraria, aquí representada por Rosalía. Se identificó justamente de que estas 4 autoridades abarcan, a pesar de abarcar temas ambientales, son temas ambientales que afectan a las comunidades. Porque de una u otra manera, esas decisiones influyen en su remediación ambiental, en su conservación ambiental, en la mitigación de impactos, y claro está, como el Viceministerio de Interculturalidad, influye en su propia representación. Por ello es que se impulsó el inicio, se presentaron, como lo quieran ustedes denominar, temas legales, no lo quiero meter aquí, mejor dicho, no quiero profundizar en términos técnicos legales, pero se presentaron demandas contra estas autoridades, porque ya nos estábamos cansando de que nos estén paseando. Cuando uno va ante OEFA, y quiere denunciar una emergencia ambiental, quiere señalar o dar un testimonio, ¿qué hace OEFA? Te escucha, hace un expediente, te da una resolución de 500 páginas, ¿me entiendes? ¿No me entiendes? Te duerme sobre tu expediente, y al final el área sigue impactada, y al final ¿cómo son remediadas las familias realmente? Y al final, ¿quién toma la decisión? Bueno, su consejo directivo evalúa, aplica unos tantos principios, dice, sí, hubo contaminación, pero no sé, demostró que se estaba portando bien, hay suerte de subsanación voluntaria, no hay tanta afectación. No hemos podido demostrar que todas las personas que han aparecido con dermatitis, que todas las gestantes que han tenido problemas de salud, no podemos demostrar, o no tenemos cómo demostrar que todos los niños que lamentablemente han aparecido con llagas tienen relación directa con el río contaminado. Porque para eso no tenemos suficientes estudios médicos, a pesar de tener imágenes, a pesar de tener testimonios. Pero como el proceso administrativo tiene muchos principios similares al proceso penal, si no lo demuestras, no puedes sancionarlo. Entonces, es importante que al menos uno de los pueblos, mejor dicho, un representante de los pueblos, pueda estar presente en esa decisión. Y así sea minoría, y así ponga, o mejor dicho, su voto no influya a la mayoría, todas esas resoluciones van a salir con un voto dirimente, con un voto diferente, con un voto en contra, con un voto que les diga a su cara que se están equivocando. Es por eso que me comentaba que estos procesos se iniciaron en 2019. El Ministerio de Cultura, el proceso que se llevó contra el Ministerio de Cultura, sorprendentemente ha sido el que más rápido se resolvió. Se resolvió, si no me equivoco, en diciembre del 2021 o 20. Fue el primero. ¿Y qué decía el juez? Vamos a pasar a la siguiente. Nuestro juzgado constitucional aprecia que, si bien por parte del Ministerio de Cultura hay una preocupación por atender la problemática de los pueblos indígenas u originarios, lo cierto es que ese esfuerzo resulta insuficiente, no solo por la poca o inexistente participación de sus representantes en cargos directivos, que incidan directamente en la toma de decisiones sobre temas que les conciernen, sino también por el limitado y/o restringido acceso que los representantes de los pueblos indígenas u originarios tienen para llegar a ocupar esos cargos directivos, como por ejemplo la falta de estudios, entre otros. ¿Qué requisitos te solicitan en el Ministerio de Cultura para poder ser parte de un cargo directivo? Que tengas maestría, que tengas 5 o 10 años
de experiencia en cargos públicos. Rosalía está tan o más capacitada que cualquiera de los directivos que están ahí. Y si me dicen, no, pero Rosalía no tiene capacitación técnica, Rosalía no es abogada, Rosalía no es antropóloga, Rosalía no es... Para eso están los asesores, porque también pagamos asesores con nuestros impuestos. Rosilda ahora no es abogada, no es médico, no tiene doctorados y demás. Y aún así lo está haciendo, lo está logrando, porque tiene apoyo técnico y porque tiene respaldo de ustedes. Y si bien, como toda autoridad puede tener errores, puede tener traspiés, lo está intentando. Es nuestro caballito de Troya. Yo creo que sí, es muy importante. Yo creo que como compañeros, como hermanos indígenas, darle respaldo a una persona indígena que está ocupando puesto en el Estado. Sin embargo, muchas veces los críticos a que esto no se avance somos nosotros mismos, hay veces, ¿no? En vez de respaldarle, de ayudarle, de guiarle con buenos consejos o con nuestras ideas que nosotros tenemos, yo creo que si haríamos eso, la persona que está ocupando el cargo en el momento, yo creo que avanzaría más. Sin embargo, a veces nosotros mismos somos las personas que ponen tranca o piedras en el camino para que esa persona avance, ¿no? Y no debería ser así. Si nosotros como indígenas queremos ocupar puestos, debemos darnos la confianza a nosotros mismos, tanto a hombres y como mujeres, porque si una mujer ocupa un puesto y en algo falla, primerito le juzgan, más rápido todavía a la mujer, y si el hombre a veces falla, hay un poquito de demora en juzgarle, ¿no? Y yo creo que no debería ser así, nosotros mismos debemos apoyarnos. Muchísimas gracias por tu participación, Ruth. En realidad, no lo puedo vivir yo como indígena, pero sí como mujer. Y ninguna de las presentes me negará alguna vez haberse sentido juzgada por otra mujer. Y me imagino que también se sienten así en poco o gran medida en los pueblos, ¿no? Algún indígena haberse sentido juzgado por otro indígena. Incluso también en esas situaciones donde un proyecto de infraestructura busca segregarlos y contraponerlos, ¿no? Yo creo que la institucional es la meta del pueblo indígena. Ahora una hermana está en cultura y así en todas las instituciones del Estado tengamos en voz y voto nuestros representantes y así también el Congreso para que legislen nuestros derechos, leyes, presente a favor del pueblo indígena. Entonces, ahí hablaremos de la institucionalidad de los pueblos indígenas, porque legalmente simple nos utilizan a nosotros como pueblos indígenas y que llevan la torta grande son ellos, solamente nosotros miramos. Y tampoco cuando hay proyectos grandes de envergadura, de impacto, nunca está un pueblo indígena opinando desde ese proyecto. Simplemente nos aprueba que esta ley se ha aprobado o este proyecto se ha aprobado, solamente ustedes aprueben, validen. Pero cuando se ha elaborado el proyecto no había un representante indígena, no había la voz de un indígena, una mujer, un hombre. Entonces, ese es el objetivo que mañana más tarde, algún día a largo plazo o mediano plazo, que los dirigentes, los líderes, lideresas indígenas también estén a la altura de los funcionarios del Estado para debatir y reclamar sus derechos. Claro que sí. Y lo que mencionaba Henry temprano, ¿no? Que este líder, como también mencionaba la compañera, a veces los líderes se corrompen, pero que este líder sea legitimado, sea representativo, sea elegido por ustedes. Que si en un momento ustedes ven que algo está haciendo mal, más allá de juzgarlo, tirarle el dedo, objetivamente podamos reunirnos y decir, mira, esto está pasando, esto está ocurriendo, te estás equivocando o te estás asesorando mal. Y no se puede buscar una concertación
funciona así. Y también es importante lo que he mencionado, lo que es la consulta previa legislativa, que es un poquito de lo que Lilian también abordó. Este tema es muy bonito, porque aquí no existe. Existe en el convenio 169, pero no en nuestro país. ¿Qué ha hecho el Congreso para zafarse? Bueno, creó una comisión. Y en esa comisión, ¿quiénes participan? Mesas de trabajo. Y lo que conversamos un momento, en esas mesas de trabajo, ¿se logra tomar decisiones? En esas mesas de trabajo, muchas veces los citan ustedes, ni les pagan dieta, los hacen viajar, los hacen llegar, los hacen correr, de aquí para allá, mis gestiones, mi propia agenda como líder tengo que pausarla. Hacemos un documento bien grande, una acta muy hermosa, bellísima, un montón de sellos, un montón de firmas, un montón de fotos, todos agarrándonos las manos y abrazándonos, dándonos besitos. Y ese documento, al final, ¿valoran lo que dice ahí? O uno llega a su casa y dice, oye, aprueben lo que no deberían aprobar. Nos reunimos tantas semanas para que al final hicieran lo que les dio la gana. Entonces, lo que es la consulta previa legislativa en particular es un tema muy interesante porque la intención no solamente es lo que reconoce el convenio, no recuerdo ahorita la fórmula textual, pero lo que reconoce el convenio no solo es la ley, porque hecha la ley, ¿quién la puede deshacer? Lo que reconoce el convenio es desde su formación, el proceso normativo, los proyectos de ley. ¿Quién acá no ha escuchado un proyecto de ley que impulse o declare como necesidad pública impulsar alguna carretera, algún proyecto, infraestructura? ¿A costa de qué? ¿Con permiso de quién? ¿Por qué esos proyectos no pueden ser consultados? Falta la voluntad política, así de simple. Pero como bien señalaba Miguel, es un convenio, es un tratado de derechos humanos. Y por más que en las últimas sentencias, ¿cómo se llama todo que sea antipático? ¿Sargón? ¿Sargón Manera? ¿O Costa? ¿Ferro Costa? Es antipático de Sardón, medio aprovechado, que tuvo ahí un voto dirimente y metió eso. No, esto no es constitucional. Si no está pegado a mi constitución no lo reconozco, tiene que ir textual, tiene que venir impreso. Antes de 10 años de jurisprudencia reconociendo la consulta previa como derecho constitucional, reconociendo el convenio 169 como tratado de derechos humanos y como fuente de derechos humanos. Entonces, no se puede borrar, no se puede tapar el sol con un dedo, ¿no? Leyendo un poquito más de esto, José. Mire, hay un asunto que hay que mencionar claramente, es que el Estado es racista por origen, ¿no? Entonces lo que tenemos es un Estado racista que deriva de la colonia, que ha despreciado a los pueblos indígenas y sigue funcionando así. Entonces, por eso es cuando alguien asume un cargo, así sea indígena, pero las reglas de juego son coloniales racistas, y entonces un hermano indígena termina aplicando la ley, digamos, y la ley es racista. Entonces no importa que sea indígena, simplemente va a ejecutar lo que el Estado racista manda, ¿no? Pero no solo es racista, sino corrupto, de modo que son las empresas o los empresarios o los que están detrás los que controlan al Estado y terminan imponiendo a los pueblos, ¿no? El convenio 169 es un convenio de lucha, por tanto es una piedra en el zapato de ese Estado colonial, racista, corrupto, y si los pueblos no lo ejercen, no, es puro papel, ¿no? Es solamente papel. Los pueblos tienen que hacer uso de ese derecho, ¿no? Y ahí hay un tema también que quizás la mayoría de los que nos consideramos originarios tenemos que pelear hacia el interior de nuestras comunidades, ¿no?
hay una batalla, hay una zona donde también hay una lucha interna, es en nuestra mente. Entonces nosotros hemos asumido, muchos asumimos, digamos, hay un libro que se llama Pieles Negras, Máscaras Blancas. Es un filósofo africano famoso, Frantz Fanon, escribe así, ¿no? Un libro, escribe para África. Y entonces muchos africanos son morenos, pero se imaginan blancos, digamos, europeos, y piensan como si fueran europeos, ¿no? Escribe este libro crítico, y eso pasa en nuestro país también. O sea, muchos somos originarios, o nos creemos incluso, y muchos son y no se creen, pero nuestra mentalidad también es colonial. O sea, que nos han transformado nuestra mente y pensamos como si fuéramos extranjeros o depredadores, cosa que nuestras culturas amazónicas nunca lo fueron. Y entonces, por eso hay un alcalde indígena que termina siendo corrupto, termina asociándose al gran poder, es indígena, pero su mente ya ha sido dominado por el pensamiento cultural dominante, que es el que destruye los pueblos y todo, ¿no? Entonces aquí también hay un asunto pendiente de ir decolonizándonos también nuestra propia mente, los pueblos, y a defender territorio. A través del dinero nos controlan, como lo han dicho muchas veces ahí, ¿no? El dinero se necesita, pero no se necesita completamente. Necesitamos dinero para curarnos, para atendernos, pero el mundo funciona con el dinero y con eso nos destruye. Creo que la última frontera de resistencia de un pueblo es la mente, y si todos estamos queriendo dinero, así sea de la peor manera, sin escrúpulos, como funciona el sistema es eminentemente destructivo. Por eso ahí debería decir industrias no extractivas, sino industrias destructivas. Cuando cuidemos nuestro pensamiento, valoremos nuestras herencias, no solo vamos a proteger nuestro territorio, sino vamos a poder darle al mundo un modelo de vida que no destruye, que hoy urge para todos. Muy importante lo que has mencionado, porque es cierto, el sistema nos arrastra a eso. Lo que les indicaba hace un momento, ¿cuáles eran los requisitos para ser funcionario, para ser director, para ser ministro? Bueno, ministro no, porque son cargos de confianza, pero para llegar a esos cargos. Muchas veces el tema de los estudios occidentales. ¿Por qué no pides que conozcan al menos una lengua originaria? ¿Por qué para ser director no debería al menos saber cómo familia? No debería al menos saber un poco del quechua, del aymara. Y yo comparto lo que ha dicho el hermano hace un momento, y creo que espacios como estos lo que permiten es, no se utiliza mucho este término, pero sí debería, el sentipensar, la aplicación del sentipensar jurídico en esta situación, porque en la occidentalización del conocimiento, como se dice, lo que nosotros como estudiantes de Derecho, lo que se estudia siempre, es un sistema jurídico basado no en este territorio, sino en el europeo. Estamos hablando de que existen unas epistemologías de acá del sur, de esta parte del continente, las cuales tienen un pensamiento muy distinto, y en comparación al europeo, en donde hay múltiples comunidades, no es solamente una, a diferencia de la europea, en donde solamente es una nación y queda ahí, sino de que hay muchas naciones muy distintas, muy diversas, que tienen diferentes formas de pensar y las cuales deben involucrarse en el Estado como tal. Y lo que se permite en espacios como estos es abrir la mente. El tema del sentipensar lo que te dice es de que en la actualidad, en la parte jurídica, el pensamiento está diferenciado del sentimiento, porque tú no puedes involucrar el sentimiento en prácticas jurídicas. Pero tenemos que ponernos a pensar que si no hay sentimiento, entonces ¿de qué se está hablando? Se está hablando de una cosmovisión en la cual las comunidades tienen una conexión intrínseca con la naturaleza, en las cuales ellos viven con ella de manera directa, que se diferencia mucho de las ciudades, las cuales de repente no tienen esa vinculación, pero que se tienen que empezar a promover, empezar a aperturar la mirada
no tanto occidental, sino un poco más nacionalista, que te permita poder tocar este tipo de temas en espacios más abiertos, que se permita involucrar a la juventud en este tipo de temas y que al aperturar y empezar a abrir esta mirada no solamente se involucre a uno, a dos o a tres, sino que se aperture hacia el mundo en general, y ese sería mi aporte. Muchísimas gracias, Celeste. Disculpenme, voy a avanzar un poquito más rápido porque estamos cortitos de plazo. Sin embargo, para cerrar y más o menos ir así rapidito, un resumen de lo que pasó con estos 4 procesos. El ministerio, con el proceso llevado por el Ministerio de Cultura, fue sentenciado favorablemente. El juez decidió esto y mencionó este párrafo que lo voy a decir textual. Fundamento 28 de la sentencia número B. ¿Quién mejor que los mismos integrantes de los pueblos indígenas u originarios para adoptar decisiones trascendentales en la protección de sus derechos? Entre signos de exclamación. Y esto fue valorado por los demás jueces. Porque muchas veces sucede lo que me comentaba el hermano Miguel, que a veces el juez dice, no quiero irme contra el sistema, pero ya ha pasado y no tiene por qué temerle, porque tenemos 10 años de jurisprudencia del Tribunal Constitucional que ha reconocido la consulta previa como derecho fundamental. Y un derecho fundamental no puede ser dejado de lado por una ley, por una norma orgánica, que te diga, no, solamente pueden ser directores quien se sepa inglés, quien tenga 5 años de maestría, quien tenga tantos años de experiencia. Es por eso que de esa manera se realiza el litigio estratégico. Porque, como bien mencionaban los compañeros, hay todo un sistema complicado y a veces cuando llegan los funcionarios, cuando llegan las personas que quieren cambiarlo, no pueden porque ese sistema ya está implementado y está reglamentado. Ok, pero ese reglamento no puede ir por encima de los derechos. Y para eso está el convenio 969, tan importante. Agilio, ¿por qué está por ahí escondido? Bueno, usted cierra, así que... Hermanos, lamentablemente nosotros tenemos una experiencia en las municipalidades. Por ejemplo, la ley de la municipalidad dice mínimo tiene que tener 5 años de experiencia. ¿En qué momento nosotros hemos estado? ¿En qué momento nos van a dar un espacio en los pueblos indígenas si lo que dice el tema de gestión pública, ley de la municipalidad o cualquier autoridad, sea nacional, regional o gobiernos, si nos piden la gestión pública, nos piden 5 años de experiencia? Pues eso se tiene que modificar. Digamos, uno que entra de las comunidades para una universidad, le piden, digamos, 5 años. Estamos teniendo un problema, o sea, que eso nosotros las organizaciones estamos viendo ese tema. O sea, es un tema, la burocracia a nivel, lamentablemente, el desarrollo que tiene el Estado, el gobierno peruano nacional, el desarrollo viene de arriba para abajo. Por eso muchas municipalidades no crecen, porque el tema de los y todo, un entrampamiento. Por eso nosotros vemos eso, pero ahí estamos impulsando nosotros como organización regional. Muchas gracias. Muchísimas gracias a usted. Con ustedes, el Agilio, para quienes no lo conocen, presidente de Comaru, el Consejo Machinenga de Bajo Urubamba, si no me equivoco. ¿Lo dije bien? Ok. ¿Qué pasó con las otras 3 instituciones ambientales? OEFA, SENACE y CERNAM. Bueno, el de SENACE aún estamos empujándolo un poquito porque parece que el juez ha dormido. Pero OEFA y CERNAM, como tienen consejos directivos y como tienen este ejemplo de CERFOR que hizo hace un momento, el juez ha decidido que deben reglamentar para incorporar 4 representantes de pueblos indígenas, considerando inclusive también al pueblo afroamericano, afrodescendientes, porque todos somos impactados. Y bueno, netamente lo que indicaba de nuevo este juez, de que era fundada, y lo que pidió es que también el Ministerio de Cultura reglamente la designación de representantes en los cargos directivos, porque los pueblos se van a sentir verdaderamente representados y escuchados, no por un funcionario que ni siquiera conoce su realidad, sino por alguien que pertenece, vive y conoce a su comunidad más o igual que ellos. Eso sería la institucionalidad indígena. Gracias a todos.
aprovechar también esta oportunidad que tenemos a tantos líderes presentes, a tantos representantes de diferentes organizaciones, para poder difundir un poquito la convocatoria que se encuentra abierta por parte del Fondo Cemental del Perú. ¿Ok? Para los más jóvenes, eso es un código QR, ustedes lo escanean, así, entran al link, ya, todo lo demás. Para no tan jóvenes, la segunda juventud, vamos a pasar un poquito a lo que es la siguiente diapositiva. El Fondo Cemental del Perú ha iniciado la última convocatoria del año 2022 y busca fortalecer a zonas de frontera, sobre todo, con líneas temáticas que abarcan el fortalecimiento institucional y el fortalecimiento de las acciones de gobernanza territorial. Este proyecto es tripartito. Este proyecto o este apoyo viene siendo realizado por 3 países: Perú, Colombia y Brasil. Cada uno cuenta con un fondo local, como es el Fondo Cemental del Perú, y estamos encargados de apoyar la defensa territorial y el fortalecimiento institucional dentro de las zonas de frontera. ¿Por qué? Porque son espacios que más se vulneran, porque son espacios que más abandona el Estado y porque son espacios que más aprovechan las actividades ilícitas para invadir, para asesinar y para ingresar actividades o más actividades ilícitas. ¿Ok? Entonces, si bien yo sé que me quedan nomás 5 minutitos, quisiera menos explicar lo que son los lineamientos, las líneas temáticas, y ya con eso me siento conforme, y todo lo demás ustedes lo pueden encontrar en la página web del Fondo Cemental del Perú. Si desean me lo piden, yo les ayudo a ingresar. Sobre fortalecimiento institucional, hay 3 subtemas que abarcan desde fortalecimiento de redes y alianzas, que es lo que justamente estamos avanzando aquí. Hay organizaciones que conocen desde Lima a Ucayali, que organizaciones de Ucayali conocen a Loreto, que de Loreto conocen a Madre de Dios. Fortalecer capacidades de la organización, entiéndase todo tipo de capacidades: capacidades técnicas, capacidades comunicacionales, capacidades legales, capacidades... Lo dejamos a su imaginación, a su creatividad, pero son fortalecimiento de capacidades. Y regularización de documentos institucionales. Si a una comunidad que se encuentra a 3, 4 horas de un distrito se le complica regularizar su documentación, se le complica impulsar su titulación, se le complica actualizar su ficha registral, imagínense comunidades que están en la frontera. ¿Ok? Fortalecimiento de las acciones de gobernanza territorial. Netamente, vigilancia y ocupación territorial. Comités de vigilancia, por ejemplo, que conocemos en Ucayali, ¿no? Comités de vigilancia y control forestal comunitario. Comités de vigilancia de comunidades en Madre de Dios y en Loreto. Protocolos de seguridad. Muchos de ustedes han trabajado con AIDESEP y su sistema de alertas tempranas. Comités de autogestión, que son netamente estos protocolos de seguridad. Acceso a comunicación y estrategias de comunicación. Los SAT que les acababa de mencionar justamente tienen que ver con la capacitación para que sean los mismos pueblos quienes puedan automáticamente comunicar cuando identifican un delito ambiental, cuando identifican una vulneración de sus derechos dentro de la comunidad, invasiones, desastres, un incendio forestal, por ejemplo, y la incidencia en políticas públicas, que es un poquito también de lo que habíamos conversado, la posibilidad de poder tener cierto poder de negociación con autoridades, ¿no? Poder llegar a esas autoridades y poner al menos tu agenda sobre la mesa y decirles: mira, yo sé que no te puedo hacer cambiar de opinión, pero no he llegado aquí en vano, así que al menos me vas a escuchar. ¿Ok? Muchas gracias a todos ustedes por escucharme. Si desean abarcar un poquito más, ya más tarde, y ahorita ya es hora de que puedan comer. Muchas gracias a todos por su atención. Buenas tardes a todos. Simplemente para preguntar ahí sobre el ámbito en Madre de Dios, dice Tahuamano. Solo la provincia del Tahuamano puede participar en estos convocatorias del fondo. Entendemos que es la provincia porque todo esto es una información que nos han alcanzado. Si ustedes identifican una comunidad o una provincia o región que esté en la frontera y no está en esta lista, se va a considerar. Solo que también en esta lista van a ver que, por ejemplo, está
que tiene la Reserva Territorial Copacabana, Nahuanante y otros. Entonces, en el caso de Madre de Dios se ha identificado que Tahuamani es la provincia que está en frontera. Entonces, si ustedes identifican o trabajan en otra región, pero identifican un proyecto que beneficie a la comunidad que está cerca a la frontera, tranquilamente se puede presentar un proyecto. ¿Pueden presentarse las comunidades o instituciones no gubernamentales las mismas comunidades se pueden presentar? Sí, y eso justamente es un tema un poquito más largo que hubiera preferido tomarlo después porque ahorita van a ir a comer, se van a olvidar y en realidad es un poquito tedioso y yo ya entiendo que ustedes están cansados de todo lo que me han escuchado hablar, pero vamos a avanzar un poquito rápido. ¿Podemos avanzar con la siguiente? Una más. ¿Una más? Disculpen porque como es un tema largo pensaba ponerlo al final de la presentación. Tenemos dos formas de participar, que no necesariamente es dividirlos en comunidades o organizaciones, sino con una cuenta bancaria institucional y sin una cuenta bancaria institucional. ¿Por qué? Porque hay comunidades que están registradas, que tienen sus papeles en regla, actualizados, pero por temas económicos, como muchas veces las cuentas institucionales te piden un depósito mínimo de más de 1.000 soles, no logran abrir una cuenta institucional. O están muy alejadas para poder acceder a la gente, al banco, o hacer los trámites, así que ellos no tienen una cuenta bancaria institucional. Es importante porque nosotros no podemos transferir los fondos a cuentas personales, justamente para velar por estos, se transfieren únicamente a cuentas bancarias institucionales. Entonces, esta comunidad sin cuenta puede tranquilamente acudir a otra organización que sí tenga una cuenta bancaria institucional. Y esa institución va a fungir la labor de patrocinador fiscal, le va a prestar su cuenta y va a decir, ok, yo recibo los fondos aquí y trabajamos juntos para poder rendir los fondos que van a llegar. Una comunidad que sí tiene cuenta bancaria. Hemos recibido proyectos y hemos apoyado proyectos que en efecto tienen su cuenta bancaria. Tienen todos sus datitos, todo actualizado y tienen una cuenta. Ellos pueden participar directamente, porque ya tienen un espacio institucional donde podemos insertar los fondos. Comunidades, organizaciones de base, colectivos, organizaciones regionales, inclusive nacionales. ¿Qué se busca? Beneficiar a la zona de frontera. Si yo estoy aquí en Pucallpa, pero tengo un proyecto que va a beneficiar a la provincia de Purus, puedo ingresar. ¿Ok? La intención no es dónde estoy ubicado, sino qué territorio busca beneficiar mi proyecto. Dígame, Romeo. No veo en mi provincia, porque estoy un poco molesto. Hasta la zona de la Tena de Marañón está en zona, desde la Tena de Marañón se encuentra en zona fronteriza de Ecuador. Porque, ¿cómo puedo ser como institución correcta? Como le comentaba al inicio, por eso estamos haciendo esa precisión. Este es un apoyo que se viene realizando desde 3 países, Colombia, Brasil y Perú. Entonces, lamentablemente las organizaciones o los territorios que se encuentran en la frontera con Ecuador nos tendrían que esperar a que tengamos un fondo con Ecuador para poder apoyarlos en esa frontera. Sin embargo, la intención es justamente como lo hemos hecho en estos años. El Fondo Cemental nace en 2019 y en 2021 apoya 6 proyectos y este 2022 ha apoyado 34. La meta es que en 2023 apoyemos muchos más. Y esta convocatoria solo abarca 14 proyectos. Entonces, tenemos toda la intención de buscar más fondos, de buscar más apoyo para justamente apoyar a las zonas que no se encuentran abarcadas. Ahora, ¿eso significa que esté mal que participen? No, por el contrario, porque son ustedes quienes conocen mejor la zona y quienes pueden difundir mejor la información que tenemos. Lamentablemente nuestros recursos no alcanzan para poder volantear en frontera. Sin embargo, ustedes conocen a los líderes, conocen a las personas correctas para poder difundir esta información. Entonces, si dejé clara esa pregunta sobre la diferencia, pueden participar tranquilamente, pero si no tienen ese tema de la cuenta bancaria, van a tener que buscar apoyo. Solamente eso. No sé si hay alguna otra duda, como que ya paramos a comer. El plazo para presentar el proyecto, ¿hasta cuándo? Ah, ok. El plazo cierra el 30 de noviembre de este
Sin embargo, la intención es que en función de la cantidad de proyectos que nos van a llegar, tal vez la posibilidad de ampliar. Porque lo mismo pasó con la convocatoria que hicimos a inicio de año. A inicio de año nosotros consideramos un plazo modesto y al final llegaron 120 proyectos. Entonces, somos humanos, tenemos también que comer, que dormir. El día solo tiene 24 horas, el año solo tiene 365 días. Y por eso es de que nosotros tenemos un plazo y en función de ello podríamos evaluar una ampliación. Pero tampoco es algo que yo les pueda prometer, porque aquí está la presidenta y me pisa el cuello si lo hago. ¿Alguna otra duda? Los requisitos no se nos dan. Disculpe. Requisitos. Los requisitos son los lineamientos que habíamos visto. Netamente eso, que el proyecto abarque actividades, puede ir de 2 a 4 actividades que tengan que ver con estos lineamientos: fortalecimiento institucional y fortalecimiento de gobernanza territorial. Desde el lado institucional puede ser una regularización de documentos, puede ser un fortalecimiento de redes de alianzas o puede ser un fortalecimiento de capacidades. Desde el lado territorial, lo que es vigilancia y protección, lo que es acceso a comunicaciones, lo que son protocolos de seguridad y incidencia en políticas públicas. Toda esa información muy detallada, más datitos, así, cositas, y cómo enviar su propuesta incluso, lo iba a también presentar, pero estamos cortos de tiempo, lo pueden encontrar en la página web del Fondo Social en Perú. Y si quieren acceder o si tienen su celular y quieren acceder hasta ahí, tranquilamente pueden googlearlo y si tienen complicaciones me pueden acercar y yo les ayudo a encontrar. Ok, creo que ahora sí, ya nos están esperando en el restaurante, ¿verdad? Sí, sí. Ok, listo. Muchísimas gracias a todos de nuevo.